Bueno, vamos entonces ahora sí en este audiovisual a trabajar un poco las consignas referentes al trabajo práctico número 4, que como ya lo anticipamos es la segunda parte del abordaje de esta temática de la unidad 2, que es adquisición del lenguaje. Ahora el texto central es el texto de Villiers, los 3 capítulos, sonido, palabra y reglas, que ustedes lo tienen que relacionar y poner en serie con la segunda parte del capítulo 2 de Anula Rebollo, que la vez pasada ustedes trabajaron en el trabajo práctico número 3. ¿Por qué digo esto que hay que ponerlo en serie? Porque, como ustedes ya habrán leído seguramente, los 3 capítulos de Villiers trabajan muy minuciosamente desde lo descriptivo, lo que son las primeras etapas de adquisición del lenguaje. Cosa que ya Anula Rebollo en la segunda parte también trabaja, todas las etapas, que ustedes en la última consigna, el trabajo práctico número 3, ya las trabajaron. Entonces ahora Villiers se centra, ¿no?, en los primeros años y hace, como decíamos recién, una descripción muy detallada y minuciosa de cómo son las producciones lingüísticas, los comportamientos lingüísticos del niño en esos primeros años. Desde, bueno, ustedes lo habrán visto en el capítulo de sonidos, arranca, ¿no?, con esta predisposición, ahora lo vamos a ir viendo, biológica, esta apertura biológica hacia los sonidos lingüísticos. Y después, bueno, cómo avanza con el arrullo, con el balbuceo sobre todo, ¿no?, el balbuceo con jerga y el pasaje a las primeras palabras, ¿no? Entonces ahí describe muy detalladamente todo eso, ese proceso con ejemplos, como si fuéramos viendo una película, los comportamientos del chico. Acá no hay tantas elucubraciones teóricas, ¿no?, ni cajas negras que anden dando vuelta, ¿no? Eso queda un poco de lado. Como ya dijimos, todo lo que es adquisición del lenguaje es más bien descriptivo. No hay tantas hipótesis como después lo vamos a ver en el próximo trabajo práctico. Sí, ya ahí cuando en el procesamiento lingüístico, ahí ya la cosa cambia, volvemos para atrás, volvemos para lo que veníamos viendo en los primeros trabajos prácticos. Bueno, entonces yo supongo que ustedes ya habrán leído, por supuesto, y hagan igual que la vez pasada. Lean primero de corrido todos los 3 capítulos de Villiers y después vayan a las consignas y empiecen de a poquito a trabajarlas, ¿no?, o a ver este audiovisual. Bueno, a ver qué les queda. La lectura no es complicada. Bien. Lo primero que uno encuentra, así como rebobinando para atrás, ¿se acuerdan del trabajo práctico número 1 que trabajamos ese texto de la producción bibliográfica en psicología del lenguaje, que hacía todas unas estadísticas y que tenía unos números? Y que algo que aparecía como muy evidente era que la producción anglosajona era la que mandaba en toda esta temática de la psicolingüística y la psicología del lenguaje. Bueno, acá ustedes lo van a ver, que Villiers, todos los ejemplos que da están traducidos del español al español del inglés, porque ustedes van a ver que está la palabrita de los chicos, ¿no?, y lo que van a... pero en el inglés. O sea que el texto de referencia, bueno, es que hay, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con eso que veíamos antes, ¿no? Es una primera cuestión que salta y yo se las había anticipado anteriormente. Que uno lo empieza a ver, ¿no? Cuando se encuentra con la bibliografía, se encuentra con que estas estadísticas que habíamos visto tienen un impacto real en la academia, ¿no?, en la bibliografía que uno termina utilizando. Porque, bueno, no hay mucho para elegir, digamos, en este sentido. Bien, bueno. Veamos entonces ahora sí las consignas, una por una, ir comentándolas un poquito para ubicarnos en el texto y darle un poco de contexto a estas consignas. Vamos a la primera, el trabajo práctico número 4. ¿En qué consiste, dice, la preparación biológica con la que nace un niño para distinguir los sonidos? ¿Y qué papel cumplen los fonemas en relación a lo anterior? Bueno, ahí está el capítulo de sonido, por supuesto. Ya lo habrán leído. Toda esta preparación biológica que, como decíamos, predispone o le da una apertura al ser humano cuando nace a que rápidamente el cerebro está configurado para que podamos distinguir en
los sonidos verbales de los no verbales. Se activa. Cuando aparece lo verbal, capta el interés, ¿no? La atención, ¿no? O el registro, hay como una... ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en el capítulo 1 aquel famoso cuadrito en la página 16, la figura 1.1, que estaban todos los procesadores y nos iba diciendo cuando entraba el sonido, y después iba pasando y la información se iba transformando de un procesador había operaciones y representaciones? Bueno, acá estamos, podríamos decir, en la configuración del primer procesador. Ese procesador que distinguía lo que era verbal de no verbal, ¿no? Y entonces, biológicamente ya venimos con esa predisposición, ¿no? Como que ese procesador está ahí en nuestra biología esperando ser activado y encontrarse con los sonidos de la lengua materna, de la lengua de la cultura donde nace el chico, y inmediatamente ya se empieza a producir un trabajo de diferenciación. Digo, para que relacionar la parte esta de Villiers también con lo que veíamos antes, ir ubicando, ¿no? Algunas cuestiones. Entonces después, bueno, ahí no hay mucho problema, el tema de los fonemas, ¿no? Acá nos tenemos que poner atentos porque son las palabras técnicas, ¿no? Palabras técnicas propias de la disciplina, fonema, y después va a venir otra que ustedes la habrán leído en el repaso de las consignas, ahí, morfema, ¿no? Fonema y morfema, no nos confundamos, ¿no? Los fonemas tienen que ver con sonidos, diferencias de sonidos que se producen dentro de la palabra y que ayudan a distinguir un signo de otro, pero a nivel significante, ¿no? Cuando hablamos de sonido estamos en el nivel de significante. Esas son esas pequeñas unidades de sonido que marcan diferencia entre una palabra y otra, que permite distinguirla. Bueno, parece que hay una predisposición biológica ya desde el chico de entrada a poder distinguir fonemas, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo se dan cuenta los investigadores? Bueno, ahí tienen un experimento muy interesante de succión no nutritiva, que también está ese experimento parecido descrito en el inicio del capítulo 2 de Anuela Rebollo. En la página 23 está ese experimento descrito parecido y se lo retoma Villiers, ¿no? Con algunas variaciones para mostrar cómo en investigación de psicología del lenguaje se las ingenian los expertos para poder conocer, poder saber cuáles son las respuestas de chicos de semanas, ¿no? ¿Cuáles son esas respuestas? A partir de que reciben estímulos lingüísticos, ¿no? Entonces, la frecuencia de succión, te lo habrán leído, la frecuencia de succión, cuando escucha la voz materna, las palabras, ¿no? La lengua materna, ahí esa variación de frecuencia es un indicador de que el chico tiene capacidad para distinguir, incluso distinguir, dice, los fonemas. Bueno, lean esa parte muy interesante y tengan claro qué significan los fonemas, porque tienen una función importante al inicio. Pues claro, porque para después que el chico pueda repetir las palabras, primero tiene que saber distinguirlas, ¿no? Y los sonidos, ¿no? Tienen que poder registrar las pequeñas unidades de sonido, ¿no? Para después poder, cuando la maduración le permita, porque ustedes vieron que Villiers ahí, y ya lo habíamos anticipado, Villiers a la maduración le da un papel fundamental. Y sí, ahora tiene el protagonismo del cuerpo, como para muchas otras cosas. Si el cuerpo no madura, hasta que el cuerpo no madure, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Desde el comportamiento y la producción lingüística no se pueden hacer. Porque producir lingüísticamente implica el dominio de toda la zona de lo fonoarticulatorio, y eso implica una maduración, ¿no? Que el chico pueda dirigir esos pequeños movimientos, ¿no? Y esa acomodación de la lengua, el paladar, para producir los sonidos de la lengua materna, y eso requiere una maduración. Pero bueno, hasta que se llega a esa maduración, que van a pasar unos meses todavía, no al año, bueno, empezar después el balbuceo, todo eso va ayudando, va acompañando y lo va preparando, ¿no? El manejo de la respiración, la producción de sonido, el chico empieza a jugar, bueno, hasta que se hace arreglada la cosa, pasa de lo lúdico a lo
podríamos decir, calculado, ordenado, ¿no? La producción de sonido. Hasta que se produce eso, primero tiene que registrar, tener memoria, ¿no? Para después poder activar eso y que eso que está en la memoria se traduzca en una producción. Acuérdense del gráfico de la figura 1.1 de la página 16, la columna de la derecha, producción, tiene que bajar, ¿no? La orden desde la idea hasta la emisión sonora, que sería la conducta lingüística, como lo veníamos diciendo. Bueno, entonces la consigna 1 viene por ese lado. La vamos comentando, la vamos relacionando. Bien. Bueno, 2. ¿Qué relación hay? Acá ya avanzamos un poquito más. Miren lo que viene. ¿Qué relación hay entre el balbuceo y las primeras palabras? Es decir, cómo se aproxima el lenguaje infantil al lenguaje adulto. El balbuceo a las primeras palabras, ¿no? Entonces, diferenciar lo que es balbuceo, que lo dice Villiers ahí, que tiene que ver con la maduración, que tiene que ver con la producción de sonidos que son ahí, que se pueden interpretar o no, pero que no están direccionados, no tienen que ver con la lengua materna todavía. ¿Por qué? Porque el balbuceo es universal, no depende de la estimulación externa, sino de la maduración que se va produciendo. Y en todos los chicos de toda la cultura el balbuceo es más o menos igual. Aparecen sonidos incluso que después se pierden, otros que son propios de la lengua materna o que van a ser incorporados, ¿no? Dentro de lo que es la lengua de la cultura del chico, porque se refuerzan. Y bueno, entonces es algo bien del cuerpo, ¿no? No hay ahí una influencia del medio en el balbuceo. De hecho, dice que los chicos sordos también balbucean. Y bueno, ahí ya está. Eso quiere decir que tiene que ver con la maduración. Lo dice por ahí Villiers. Bueno, entonces, esta cuestión del balbuceo es muy importante tenerla presente porque va preparando todo lo fonoarticulatorio el balbuceo, ¿no? Es decir, en esta cuestión lúdica de producir sonidos, ¿no? Así al azar, de la misma manera como en el ejemplo que dábamos la vez pasada en el otro audiovisual, que el chico realiza movimiento que después en el día a día, en el adulto, no lo va a realizar nunca más, ¿no? Y explora su cuerpo y va tonificando su musculatura, ¿no? Y las articulaciones, ¿no? Y bueno, y conociendo las posibilidades de su cuerpo, porque la maduración se lo permite y empieza a tener un control sobre las distintas partes del cuerpo, las extremidades, que después le permiten, por ejemplo, caminar o la prensión y todo eso. Entonces, todo eso que al principio es desordenado, caótico, también en el nivel lingüístico pasa lo mismo, ¿no? En la adquisición del lenguaje. Al principio los sonidos son desordenados, ¿no? Son un juego, son como pura descarga, podríamos decir, ¿no? Donde el chico se encuentra con eso, los reproduce, ¿no? Y los deja y va para acá y para allá. Todavía no hay un plan. La sintaxis y todo eso, falta todavía un poquito. Estamos en el balbuceo. Entonces el balbuceo se caracteriza por eso. Bueno, tiene ese lugar en el proceso madurativo. Es preparatorio para lo que se viene después. Que si lo que se viene después ya no es juego, sino que es otra cosa. Es ya el medio externo que se empieza a interesar en esas actividades y las orienta. Así como el medio externo dice, bueno, ahora hay que caminar, ¿no? El chico empieza a caminar, bueno, le damos el empujón y lo acompañamos, lo agarramos de bracito, los dos bracitos, lo llevamos para allá, para acá. Entonces se trata de eso. En la cultura hay que caminar y en la cultura hay que hablar, ¿no? Y así como hablar, hay una preparación, se lo deja libre y después, sí, se le vienen los adultos encima, maternés, y ahí le dicen... Acá en la metacultura se habla de esta manera, ¿no? Estas son las palabras, pronunciarlas bien, ¿no? Entonces lo van acompañando y después ya entra en los circuitos de comunicación. Entonces, pero por ahora estamos en el balbuceo. Bien. Entonces ahí Villiers en el capítulo de sonidos y de palabras, ¿no? Bueno, va y viene, ¿no? Y juega con toda esa etapa y describe un montón de cuestiones. Y ahí dice después en la segunda consigna, dice discutir el papel que cumplen en esta etapa de la adquisición lingüística
en esta etapa, ¿no? La del balbuceo y las primeras palabras, la gratificación selectiva, la imitación, la maduración biológica, la simplificación y los errores de producción. Bueno, acá también, ¿no? Lean donde aparecen estas descripciones a lo que es la gratificación selectiva, ¿no? Esto de cuando el chico empieza a pronunciar las primeras palabras, que son en general imitativas, ¿no? Y empiezan los rudimentos de la gramática, esta gramática universal que habíamos, empieza el pasaje a la gramática particular, en esta etapa de transición del balbuceo a las primeras palabras. Ahí se empiezan a ajustar los parámetros, ahí se empiezan a ajustar los parámetros, y entonces aparecen las gratificaciones selectivas. Acá esto es bien conductista, ¿no? También la parte de la imitación, el papel de los adultos, y el maternés en todo esto. El maternés, que esto también hay que completarlo con la consigna 3, que dice: expliquen qué consiste la extensión de significado y las reducciones durante la etapa de las primeras palabras. Es decir, cuando el chico, por su afán de comunicarse y de querer hablar como los adultos, porque los tiene ahí como unos ídolos a los adultos, ¿no? Y querer ya estar porque le llama la atención esto de hablar, y empieza a pronunciar y se da cuenta que se hace entender, ¿no? Y bueno, y puede participar. Entonces aparecen estos que menciona Villiers de la extensión del significado. Es decir, como todavía no tiene un dominio para la producción y para poder decir cualquier palabra, sino que empieza con, ahí van a ver las distintas estrategias, ¿no? De cómo simplifica, ¿no? Cómo a partir de que, como no puede decir el nombre completo de un objeto, toma dos, por ejemplo, ¿no? Dos sílabas y las repite, ¿no? Y de esa manera sustituye la palabra de la cultura por su propio, son pequeños neologismos, ¿no? Invenciones que hace el chico. ¿Por qué? Porque la limitación es todavía en la maduración, todavía no tiene el control fonatorio, entonces hace lo que puede. Entonces usa una palabra para nombrar muchas cosas, ¿no? Entonces por ahí da algunos ejemplos, ¿no? Que son de la vida cotidiana. Uno los habrá escuchado si tiene hermanitos, sobrinitos, hijos. Entonces, bueno, babau dice para el perro, pero no solamente para el perro, sino para todos los animales que tienen cuatro patas. Entonces, el gato, la vaca, son todos babau, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, identifica con ese significante, entonces ahí hay una extensión de significado. Para la misma palabra, y después está lo clasificatorio. Acá es interesante esta cuestión de lo clasificatorio para relacionarla con Piaget, porque en paralelo con esto se van dando la maduración de los esquemas mentales. Entonces el chico también empieza a clasificar la realidad, ¿no? Lo que son animales, lo que son, no sé, plantas, y dentro de las plantas, ¿no? Los subgrupos, bueno. El mundo comienza a ordenarse, pero desde lo cognitivo. Y eso, las palabras también ayudan a producir un ordenamiento, ¿no? Entran dentro de esta clasificación. Pero la limitación acá, y lo dice Villiers hasta el cansancio, es el tiempo de maduración. Como no puede ir más rápido que la maduración en la producción de palabras, entonces hace todas estas estrategias de como poner muchos objetos dentro de la misma bolsa, los clasifica y los nombra de esa manera, hasta que después puede aprender a nombrarlos. Son unos meses, pero bueno, esta actitud proactiva del chico en relación a la comunicación. Él quiere participar y se fascina, ahora lo vamos a ver en otra consigna más adelante. Y entonces hace lo que puede, hace todo lo posible para poder llegar ahí, ¿no? con lo que tiene. 4, vamos a la 4. Describa cómo adquiere el niño los sistemas de reglas que dan lugar a la frase. Bueno, acá ya estamos yendo un poquito más al tercer capítulo. Cuando decimos reglas, acá ya estamos de vuelta, volvemos para atrás a la gramática. Reglas son la gramática. Y la gramática particular, ¿no? Acá estamos en la gramática particular. Entonces ahí vean, claro, tiene que ver cuando ya el chico dispone de las palabras, las puede nombrar más o menos, empieza a combinarlas.
Combinar signos, para eso está la gramática, para combinar unidades léxicas. Hay reglas de combinación, no se combinan de cualquier manera. Entonces ahí, bueno, ¿cuáles son estas estrategias o estas formas de adquisición de estas reglas? Que, como decimos siempre, no se enseñan, sino que se van diciendo. Y hay que darse cuenta. Y ahí, bueno, darse cuenta, ahí lo tenemos a Chomsky ayudándonos con su conocimiento innato, ¿no? Y tácito, que es la gramática con la que nacemos, ¿no? Entonces ahí es donde estas regularidades que no se enseñan, pero que viajan, ¿no? en los circuitos, en los enunciados, podríamos decir, el chico tiene que empezar a darse cuenta. Pero para lo cual necesita primero disponer de las palabras para poder combinarlas. Que esa es como el huevo y la gallina. Esto es como el huevo y la gallina. Claro, porque ¿se acuerdan ustedes que habíamos dado un ejemplo? Que una de las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito era que el lenguaje escrito, cuando uno lo ve, las unidades léxicas aparecen separadas de una. Uno está leyendo y aparece una palabra, hay un vacío, un silencio, podríamos decir, aparece otra palabra, otro vacío, ¿no? otra palabra. Entonces uno puede discriminar los significantes, ¿no? Visualmente los discrimina, están ahí separados. Pero ¿qué pasa? En el lenguaje oral, y cuando lo comparábamos, decíamos, no, uno habla de corrido, no hay un detenerse entre una palabra y otra. No, hablamos todo de corrido. Y ahí ya dije varias palabras, fíjense ustedes, hablamos todo de corrido. Si yo tuviera que escribir eso, es una sola palabra, hablamos todo de corrido. Y sin embargo, hay varias palabras, hablamos todo de corrido, 4 palabras. Si lo escribiésemos, habría 4 palabras, pero lo decimos y decimos una sola A. Bueno, cuando los chicos están aprendiendo, están adquiriendo el lenguaje, mejor dicho, porque guarda con eso, adquisición y aprendizaje no es lo mismo. Se adquiere la primera lengua, se aprende la segunda lengua. Aprender implica un esfuerzo cognitivo. Adquirir no, adquirir es natural. ¿No? Natural, porque nacemos con una predisposición para adquirir la lengua. No tenemos que esforzarnos. Sale solo. Si uno está ahí en situaciones comunicacionales, se adquiere. No hay problema. Si no tiene ningún problema neurológico, biológico, el chico es sanito, no hay ningún problema. Ahora, para aprender, cuando uno va al instituto de inglés, el de francés, el de alemán o lo que sea, ahí ya tenemos que hacer un esfuerzo cognitivo, tenemos que memorizar, ¿no? Ahí entender, ¿no? Las reglas de esto, que pronunciamos acá, que el sujeto sí, que el sujeto no, bueno, todo eso. Pero para aquí no. Entonces volvemos para atrás, ¿no? Adquisición del lenguaje. Bien. Cuando el chico se enfrenta a la lengua materna y a que hablan de corrido. A él no le presentan las palabras una por una. Eso es un problemón. Claro, porque él no tiene toda... Él está ahí y escucha todo de corrido, a diferencia del lenguaje escrito. Entonces, por eso decíamos, el huevo y la gallina. ¿Por qué? Porque uno para poder hablar necesita las palabras una por una. Pero las palabras no vienen una por una, vienen todas juntas. ¿Y entonces cómo hace? No es tan fácil. Porque, bueno, ahí hay unas cuestiones que vamos a ir viendo ahora. Vamos a saltar, porque ya que venimos con envión, pasamos de la 4 a la 6, vamos a la 6, que tiene que ver con esto. Describe alguna situación o estrategia en la que se apoya al niño para disponer de las palabras que luego le permitirán construir frases. ¿Qué papel cumplen los morfemas en este proceso? Entonces ahí, bueno, ustedes tienen que buscar en el texto de Villers, él va describiendo estas estrategias o pequeños puntos de apoyo, podríamos decir, que tiene el chico para poder darse cuenta de, bueno, tener estas unidades léxicas a disposición para después de combinarlas. Bueno, ahí hay una cuestión bastante importante, que cuando el chico está pasando del balbuceo a las primeras palabras y los padres se dan cuenta de que empieza a pronunciar, dijo tal cosa, dijo tal otra, por ejemplo, dijo mamá, dijo papá, que en realidad mamá y papá son propias del balbuceo.
En todas las culturas dicen mamá, papá. ¿Por qué? Y porque es lo que pueden decir, es lo que les sale, ¿no? La maduración le permite eso. Entonces ahí están los padres que ¿qué hacen? Se ponen en ese lugar. Dijo mamá, dijo papá. Pero no es porque lo identifique con mamá, papá, sino porque es lo que puede decir. Entonces los padres se le caen lágrimas, llaman al abuelo, todo, porque dijo mamá, papá, ¿no? Es decir, el adulto, el medio, se pone ahí y dice, este significante venga para acá. Tiene que ver con esto, tiene que ver conmigo. Lo dijo para mí porque me reconoce. No. Bueno, esa es una de las tantas desilusiones que tenemos en la vida. Después vendrá Papá Noel y todas esas cosas que también tenemos que ir desarmando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza toda esta cuestión ahí de aproximación del balbuceo a las primeras palabras y el chico llegó a la maduración y empieza a apropiarse, ¿no? Ahora sí, empieza a apropiarse de los sonidos de su propia lengua y a reproducirlos, porque la maduración se lo permite. Estamos ahí en el año y medio, más o menos, depende de cada uno. Bueno, entonces, en ese momento, los adultos cambian. Los que lo rodean cambian. Entonces, le empiezan a acercar el lenguaje de otra manera. ¿Y quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Que lo vimos la vez pasada. Dígamelo usted. Claro, muy bien. El maternés, ¿no? Ahí es donde entra en acción el maternés. El maternés facilita este acceso a las primeras palabras, a discriminar. ¿Por qué? Porque el adulto baja la velocidad y le acerca uno por uno los condimentos, ¿no? Los elementos de estos, los signos, las palabras, empieza a nombrarlas, los objetos, repiten. Entonces ahí el chico... El flujo de la velocidad de presentación de los enunciados se detiene y se recortan estas unidades léxicas. Entonces ahí en el maternés hay podríamos decir, hay un momento donde los adultos dejan de hablar como hablan siempre, bajan un poco la velocidad, se enlentece, todas las características que vemos del maternés, repiten una misma palabra, la asocian a un objeto, entonces y se ponen a la altura del chico y eso le facilita, ¿no? Ahí tenemos una estrategia del medio para que se suba el chico a los circuitos de comunicación, para que entre en el lenguaje. Bien, entonces ahí hay un elemento. Después el otro dice, Villar, los chicos son, como decíamos recién, proactivos, ¿no? Ellos están atentos, ellos quieren hablar. Entonces eso también, esa predisposición y esa actitud, ¿no? Los hace que estén atentos a todo lo que se nombra y que se dijo y tal cosa, y que la madre dijo una palabra y señaló tal cosa, entonces el pibe está ahí atento, ¿no? Entonces eso también, esa actitud, ayuda a ir recortando estas unidades léxicas, ¿no? A estar atentos, ¿no? Pequeñas esponjitas son, de conocimiento y de lo que pasa en el mundo, porque todo le interesa, todo le llama la atención. Y después viene lo que habíamos anticipado al principio, los morfemas. Ahí, céntrense, vayan a cada parte del capítulo donde él habla de los morfemas y los define. Ya no son como los fonemas unidades de significantes de sonido, sino de significado. Los morfemas viajan dentro de las palabras, dice Villiers, son unidades de significado que permiten distinguir distintos tipos de palabra. Entonces, las terminaciones de los participios, los verboides, ado, ido, ahí ya me están identificando un tipo de palabra, ¿no? El singular y el plural. Los que terminan en ese, muchos, conjuntos. Entonces, masculino, femenino, ¿no? Morfema, ¿no? A, o, ¿no? Entonces eso permite una primera clasificación del mundo y empezar a distinguir las palabras, que hay palabras que van para un lado y palabras que van para el otro, que unas que se usan así y otras que se usan así. Entonces, cada vez que tenga que construir una nueva palabra y un plural, yo ya sé que le tengo que poner una S, por ejemplo. Y si tengo que usar el verbo en participio, por ejemplo, o en el pasado, ¿no? Tal cosa sucede. Porque esa unidad me está indicando que la palabra significa tal cosa, ¿no? O cambió el tiempo, lo que fuere, o la cantidad, o el masculino, femenino y todo eso. Bueno, entonces ahí están los morfemas, cumpliendo un papel también de señalar con esa terminación o ese índice dentro de la palabra
que se trata de algo específico. Entonces me permite aislarla y tomarla y después reutilizarla. Estrategia. Bien. Y después de eso, unidades, pasamos a las reglas. Y después volvemos para atrás. La 5, porque estábamos en la 6. Estábamos en la 6, vamos a la 5. Esta es fácil. ¿Cuál es el concepto de rutinas prefabricadas? Bueno, ahí le dedica también Villiers, y qué ocurre en el autismo con las mismas, ¿no? Bueno, ahí el tema central, las rutinas prefabricadas, lo que hay que tener en claro y lo que vienen a señalarnos y a mostrarnos las rutinas prefabricadas es que son enunciados productos de la imitación. Ahí no hay construcciones gramaticales detrás. Las rutinas prefabricadas son esas frases que a veces dicen los chicos y quedan tan graciosas, que le escucharon a un adulto decir, ¿no? Una cosa ahí ¿cómo se le ocurrió? Bueno, lo repiten y lo saben utilizar en determinada situación. Pero no es porque a ellos se le ocurrió y es el resultado de una combinación léxica como puede ser, no sé, que quiera ver una película, entonces pide ver una película o salir o hacer algún comentario de alguna cosa que se le ocurrió a él. No, esto es copiar y pegar. Por eso dice rutina prefabricada. Eso es algo rutinario, que como si fuera, es la parte automática. Entonces ahí no hay participación gramatical. No es un indicador de que hay dominio de la gramática, de que el chico está empezando a dominar la gramática. Porque ahí no hay nada creativo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la GU en una de las consignas anteriores que tenía una de las cuestiones de que era creativa, no imitativa? Entonces, como la rutina prefabricada es imitativa, es no creativa, ¿no? O sea que no es indicador de gramática, de dominio de gramática. Y después vean ustedes qué pasa con el autismo, ¿no? El autismo, bueno, si bien es un universo bastante complejo, una de las características de la comunicación autista es este tema de la presencia de rutinas prefabricadas, que son muy comunes en el proceso de adquisición, aparecen en algún momento. Como también aparece el tartamudeo, ¿no? Cuando veamos después la monografía sobre la tartamudez, también hay un periodo donde los chicos, bueno, tienen algunas cuestiones ahí de tartamudeo, pero que no es patológico. Entonces las rutinas prefabricadas no son patológicas, son parte de entrar en el dominio de la lengua materna, y después se deja. En el caso del autismo sí, es un indicador de, como decíamos, del modo de relacionarse con el lenguaje de los autistas. O una de las formas. Bueno, muy bien, listo. Entonces ya hicimos un recorrido, un comentario, fuimos relacionando con distintas cuestiones de otros textos, el tema de la adquisición del lenguaje, ir conectándolo. Complétenlo con la lectura. Cualquier cosa, como siempre, estamos en el foro para responder todas las dudas que aparezcan. Ya tienen las orientaciones generales para hacer el trabajo práctico número 4. Bien, mucha suerte y seguimos en contacto. Hasta luego.